Hola, yo soy Aleja, bienvenidos a la tercera temporada del podcast más random de la historia. Porque no tenemos un tema en específico, sino que vamos tocando esas cositas que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Nos acompañamos? La palabra perdón ha perdido significado. Bueno, primero, perdón si la toma no es la misma de siempre, igual como que ha variado un montón, pero perdón por el cambio de la toma, perdón por la oscuridad, pero está lloviendo, dañé una cortina y no se sube, entonces estamos con mucha luz artificial, así que perdón por las sombras feas. Dicho eso, pues empecemos. Resulta que yo, siendo otra vez autorreferente, crecí en una casa con un ejemplo muy ligado a perdonar, con un ejemplo en el que me decían que uno tenía que perdonar, que uno tenía que soltar lo malo y ya. Y lo entiendo perfectamente, pero hoy que lo veo desde otro lado, siento que era aún más no de perdonar, sino más de tienes que aguantar. El contexto es que mi abuelita, pues perdón por exponer la vida de mi abuela, pero siento que igual les va a servir de referencia a muchos porque no creo que mi abuela haya sido la única persona en el planeta Tierra que haya pasado por esto y menos en su época, lastimosamente. Pues resulta que mi abuelita estaba casada con el papá de mi mamá. Este señor, mi abuelo, ejercía mucho maltrato físico y psicológico sobre mi abuela. Sobre todo físico, era muy grave la situación, muy escalada. Y bueno, ellos se divorciaron, pues se separaron. De hecho, él abandonó el hogar. Bueno, cuando él volvió a aparecer, apareció enfermo. Pues no sé si de una estaba enfermo, pero él tenía una enfermedad terminal y pues iba a morir. Y quien lo cuidó, o sea, estoy dando datos así súper amplios, pero pues para no ahondar tanto en la vida de mi familia. Y quien lo cuidó en su lecho de muerte fue mi abuelita. Quien veló por él, quien lo cuidó, de hecho, la cosa es que hasta murió en los brazos de ella. Y tú dices, bueno, ¿como por? Y de hecho hasta a mí, hasta el soldo, yo digo, ¿por? Y admiro mucho el nivel de nobleza de mi abuela como para cuidar a una persona que le hizo tanto daño en su vida. Es muy noble. Y está bien, entiendo que esos fueron sus métodos, esas fueron sus formas. De ahí, más adelante, en mi historia familiar, mis padres se separaron porque mi papá no se comportó muy bien a nivel de relación con mi mamá. Se separaron y a mí me daba mucho coraje que mi mamá lo seguía recibiendo en la casa, que mi mamá le seguía teniendo aprecio. O sea, me parecía muy feo ver cómo una mujer tenía que seguir atendiendo a su marido cuando ya no era su marido y no era su marido por cuestiones de fallas de este marido. Entonces a mí me enojaba mucho y no entendía y entonces vuelve a mi contexto la palabra hay que perdonar. Y yo entiendo, sí, hay una ley en la vida que dice que tú tienes que hacer las cosas por ti, que tú tienes que hacer las cosas porque a ti te nacen, porque hablan de ti. Y si a ti te nace servir, sirve. Y de hecho, la frase es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entiendo el concepto de servir, entiendo que debemos ser personas buenas y ayudar al prójimo, lo entiendo perfectamente. De hecho, me considero una persona bastante empática. Pero aquí viene mi raye, y es que yo creo que en el contexto que les acabo de dar yo, no era perdón. De hecho, yo escuchaba cómo hablaba mi mamá de mi papá. Yo escucho cómo habla mi abuela de mi abuelo. Ahí no había perdón. Ahí no había nada de perdón. No había nada de solté el daño. Para nada. De hecho, era muy tóxico porque estaban ahí con algo de rencor por dentro. Y lo que acabo de decir me acaba de pegar duro. Y bueno, como que más adelante en mi vida a mí se me presentó que empecé a escoger muy mal a mis parejas, supongo que por mi historia familiar, y empecé a escoger parejas con infidelidades y empecé a pasarlas por alto. Y yo me creía y me llenaba la boca diciendo, ¿por qué lo puedo perdonar? Y yo sé que lo puedo perdonar. Ay, no importa. Bueno, en alguna ocasión fue algo de yo tampoco he sido muy buena, que voy a poner a problema por esto, cosas así que me hablaban de pues perdono, y lo ignoraba, pero es que ignorar no es perdonar, según yo. No sé hoy qué es perdonar. Y así, y creo que me fui llenando de muchos rencores disfrazados de, ay, sí, yo ya te perdoné, no pasa nada. Cuando para mí es muy difícil perdonar, muy difícil. Creo que soy un ser humano muy rencoroso. Y pues me es difícil aceptarlo porque vengo de un historial en el que mi familia perdona, en teoría. Entonces me da muy duro pensar que tal vez yo no puedo perdonar. Y me latigué muchísimo pensando en, de verdad no puedo. Mi última relación acabó por una infidelidad. Y yo dije, no, a la verga, chao, te vas.
te fuiste y te largas de mi vida. Y al ratico yo estaba como, no, pero ¿cómo la voy a crucificar por esto? Cualquiera se puede equivocar, cualquiera comete un error. Pues lo voy a intentar, voy a volver a salir con ella, Y se convirtió en una relación hiper mega tóxica, se convirtió en una relación muy tóxica en donde no había confianza, no había un fundamento sólido para estar ahí y efectivamente nunca volvió a funcionar y esa relación se acabó, por eso es mi anterior relación y no la actual. Porque yo no pude perdonar y entonces a mí me vino ese discurso que acabo de decir, se terminó porque yo no pude perdonar. ¿Qué? Creo que tenía tan metido en mi mente que debía perdonar que yo me empecé a culpar por no poder perdonar, que yo me empecé a sentir mal por no poder perdonar. Y luego viene a mí un podcast en el que esta psicóloga, se me va el nombre, lo voy a poner aquí porque me parece importante que la escuchen porque es una psicóloga como que chévere. Como que todos los podcasts que he oído de ella me pegan. Y entonces oigo a esta psicóloga que dice que es imposible volver después de una traición. Porque cuando tú estás en pareja también hay un mundo ilusorio en el que tú planeas un futuro, tú visualizas un futuro y lo que te mantiene con esa pareja es la esperanza del futuro, de cómo va a ser más adelante, de la compañía, en fin. Hay mucho de la idealización que afecta en estar dentro de una relación. Y cuando a ti te traicionan, sea por una infidelidad, sea por mentiras, sea por cualquier cosa que tú determines como traición, que falla a los acuerdos que ustedes habían planteado como pareja, ya no hay vuelta atrás. Ella lo dice así, te traicionaron, no puedes volver ahí porque no vas a volver a confiar, porque lo único que vas a pensar es, va a volver a pasar. Y sí, efectivamente, yo he sido una persona bastante celosita, pero con esta pareja en particular siempre tuve la confianza de nunca me va a engañar, siempre, no sé por qué, porque con ella precisamente, pero yo me solté y dije, ella no me va a engañar. Y fui la más fresca, fui la más transparente e intenté hacer las cosas bien para no sentirme después mal, cosa que había pasado en el pasado, como que no había sido la pareja que a mí me hubiese gustado ser y me empezaba a latigar. Entonces en esta fui la mejor versión que yo podía dar en el momento y estoy muy orgullosa de esa versión, de hecho. No de la después de la traición, pero sí de la de antes. Entonces yo me solté en una confianza de ella no me va a engañar y me engañó y traicionó el acuerdo más grande de esa relación, que era no ser infiel. Y fue muy duro el pensar, ok, ¿cómo te perdono? Y bueno, además esta pareja específicamente nunca pidió perdón, entonces era perdonar lo imperdonable, perdonar algo que ni siquiera se estaban arrepintiendo de. Entonces fue como, lo voy a intentar, y me desgasté muchísimo aferrada a la palabra perdón, aferrada a que para ser noble hay que perdonar. Y yo creo que aquí es donde yo digo, creo que sí hay que poner una barrera, creo que el perdón no es todo. Y bueno, tal vez el perdón de lo suelto y ya no importa, como lo estoy diciendo hoy, pues ella me fue infiel y pues ya. No, ni siquiera siento que haya sido un perdón, sino como pues ya no importa, ya pasó. O sea, como que estoy teniendo conflictos con la palabra perdón porque no la entiendo. No entiendo cómo alguien te hiere y tú puedes soltarlo. Y creo que esa es la palabra real, soltar. Y es lo que a mí me cuesta también. O sea, si no me cuesta perdonar, imagínense soltar. Y creo que es lo que ha pasado con la palabra perdón, como que todo el mundo asocia el perdón con suelta el daño que te hizo y demás que sí, demás que eso es lo correcto, demás que esa es la forma de perdonar. Pero a mí me cuesta un montón y digo, ¿y por qué tengo que perdonar? ¿Por qué? Y entonces empiezo a ver podcasts en los que hablan del perdón y entiendo que el perdón es para uno. El soltar es para uno, porque la intranquilidad, el rencor, el odio está en ti. Pero de ahí, o sea, como que ya entendemos que esto es el perdón, ya entendemos que para perdonar hay que soltar el daño, hay que soltar el rencor, la ira y lo que sea. Lo entiendo. Pero de ahí, digamos, en el caso de las parejas, para reconstruir la relación, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Y más con una persona tan rencorosa como lo soy yo, y será algo que tengo que trabajar porque lo vengo reconociendo. De hecho, creo que perdí una gran amistad. Bueno, analizando el rencor, me di cuenta que yo este año perdí una gran amistad por eso, porque soy rencorosa, porque no había un perdón de su parte y yo nunca le expresé que era lo que yo quería, un perdón. Nunca le expresé el daño, nunca nada, y solo me llené de rencor y dije, yo ya no te quiero en mi vida, sin siquiera dar chance de que se disculpe esta persona, ¿sí? ¿Y quién soy yo también para pedirle que se disculpe también? O sea,
Y además creo que eso fue base de esa relación amistosa. Nunca había perdones porque nunca hacíamos algo para herir a la otra y las dos lo entendíamos muy bien. Y era una dinámica muy chévere porque las dos entendíamos que podían haber malos entendidos, que podían haber alejamientos, pero que no era necesario pedir perdón porque nunca había una mala intención de parte de ninguna. Y este año todo cambió para mí, todo fue como si yo empezara a necesitar ese perdóname. Y hoy lo pienso y digo, no, para nada, no lo necesitaba. Ay, estoy bien sensible, perdonen. Bueno, como que hoy pienso, realmente no lo necesitaba porque genuinamente creo que no hay algo que ella hubiera hecho en contra mía, así como yo espero que ella sepa que yo no haría nada en contra de ella. Solo nuestras personalidades empezaron a chocar y no era necesario el perdón, pero sí el distanciamiento de esa relación que ya no estaba dando frutos para ninguna de las dos. Entonces, como que ahí empecé a tener otra vez esto del perdón, como, ¿por qué soy tan rencorosa? ¿Por qué no puedo soltar esto? Y efectivamente sí, soy muy rencorosa y recordaba muchas de las cosas que me hacían alejarme de esta persona. Y está mal, o sea, como que no entiendo cómo llegar a ese proceso de suelto y listo. Y lo que digo, eso es algo que me hace daño a mí. Esta persona está tranquila con su vida, sigue adelante con su vida, sin siquiera pensar que hay alguien llorando hoy, pensando en que no pudo soltar actitudes que le hicieron daño. Entonces, creo que, pues lo que les digo, creo que eso es el perdón, soltar, y yo no logro soltar. Y entonces viene la línea de, bueno, suelto para recuperar esto o suelto por mi paz. Y yo creo que el perdón va ligado al suelto por mi paz, suelto por mi tranquilidad, suelto por quitarme esta sensación que están viendo que tengo en este momento, suelto por mi tranquilidad, suelto por tener limpio mi corazón, por no tener rencores, por no tener malos pensamientos frente a otra persona. Y hasta ahí llega el perdón. Cuando tú disfrazas el perdón con tu nobleza y vuelves hacia estas personas que te hicieron daño, ya para mí no hay justificación. O sea, como que yo entiendo que he cometido errores siendo tan rencorosa, que me mato yo sola a la cabeza siendo tan rencorosa, y es mi problema que yo debo solucionar y que debo trabajar y que soy consciente de este problema mío. Pero no quiero pasar la línea de ahora, como ya quiero perdonar, voy a olvidar mis límites. Ahora, como ya puedo soltar, olvido mis límites. Y creo que ese es el problema de la palabra perdón, que la desdibujamos un montón haciendo cosas como la que hizo mi abuelita. Y no es un juicio para ella porque entiendo su crianza y lo que sea, y que genuinamente creo que ella pensó que lo estaba perdonando haciendo este tipo de acciones. Y sí me parece noble que haya sido mi abuela la que lo cuidara y todo esto, pero ¿y su límite? Ella no respetó su límite. Fue una persona que le hizo mucho daño y le hizo entender, puedes volver. Y bueno, aquí hay algo más profundo que de hecho hoy en otro TikTok fue de hecho, en el que hablaban de que estas personas que perdonamos y que somos muy nobles y que todas estas cosas, realmente tenemos algo muy malo dentro de nosotras, y es creer que nadie lo va a hacer mejor que nosotras. Y digo nosotras porque he tenido esos momentos en los que he sido como mi abuela. Y de hecho es la necesidad de controlarlo, es la necesidad de sentirte tú buena, y eso es para ti, no es para el otro. Y eso hay que tenerlo muy claro. No es una decisión completamente generosa, porque es una decisión que te da paz a ti. A mi abuela seguramente le daba mucha paz pensar que si era ella la que lo cuidaba, le iba a dejar saber que ella sí podía ser buena. Y estoy dando una decisión apresurada. Abuelita, si estás oyendo esto, no te sientas juzgada. Pero puede ser que haya sido por suplir su necesidad de, ahora tú me necesitas. Puede pasar. Y también viene, si fue así, también viene por el rencor. Y si no, igual me pregunto yo, ¿dónde quedó su límite? ¿Dónde quedó él? Esto valgo yo y a mí nadie me puede levantar la mano porque yo no merezco que me maltraten. Obviamente eran otros tiempos, otras épocas en donde la gente había normalizado este tipo de acciones tan asquerosas. Pero, ¿dónde quedó su valor? ¿Dónde quedó su límite? Igual con mi madre. ¿Qué pasó cuando le volvió a abrir las puertas de la casa a mi papá? Como si nada pasara, como si dale, tú entra. Y mi mamá tenía pareja y mi papá entraba como si nada a la casa y yo decía, turbio, muy moderno, lo que tú quieras, pero me parece turbio porque mi papá había perdido esa libertad, había perdido por sus acciones el derecho a su hogar. Ya no era su hogar, era el apartamento que costeaba mi mamá, seguramente la pensión de mi papá también, pero
era el hogar de mi madre. Y a mí me parecía muy irrespetuoso que mi papá entrara y no lo entendía. Yo digo, bueno, ese fue el perdón de mi mamá, esa fue la tranquilidad que mi mamá le dio. Y ser buena le dio sabiduría y calma a ella. No, hoy no lo veo como un acto como lo veía en esa época, como, ay, qué pendeja, porque no marca su límite, ¿sí? Que era como yo lo veía y mi mamá lo sabe y muchas veces discutimos por ese tema. Hoy lo veo como, fue muy egoísta porque ella quería su paz, pero por intentar quitarme este pensamiento de cómo perdonas y encima pasan sobre tu límite como si nada. Y tal vez las estoy justificando bajo el, son egoístas y a mí me da paz que hayan sido egoístas, pero seguramente no lo fueron. No lo sé, no soy ellas. Pero son mi ejemplo, ellas, para mí, mi abuela y mi mamá son todo. O sea, yo soy quien soy por ellas dos. Entonces, analizar sus comportamientos me ayuda a entender por qué yo soy como soy hoy. Y si me pregunto por qué yo tengo que bajar mis límites y por qué me comparo con los de ellas cuando seguramente esos no eran sus límites. Seguramente ellas tenían unos límites mucho más extensos que los míos. Seguramente ni siquiera fueron egoístas como yo lo estoy planteando aquí. Seguramente ellas sí perdonaron y muy bien por ellas. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer lo que ellas hicieron? Yo, ¿por qué me tengo que forzar a pasar mi límite? Porque mi límite sí es, no hay infidelidad. Mi límite sí es, a mí no me tocas. Porque yo me esfuerzo a ser flexible en este sentido cuando es mi límite. Y entiendo que tengo mi rencor, pero hay otra tachita ahí que es cuando excedes mi límite. Cuando pasas por encima de lo que yo había puesto ya sobre la mesa como algo que no se puede tocar. Porque yo tengo que decir, está bien, te perdono, ven, sigamos como si nada. ¿Por qué? Y no entiendo cómo hacen las personas, y aquí les dejo la tarea a ustedes para que me digan, ustedes han perdonado y han perdonado al nivel de dejar entrar de nuevo a una persona, porque para mí no es correcto y entiendo que no puedo perdonar, pero, y yo vuelvo y digo, ya sé que yo tengo un error ahí, que es mi rencor, pero listo, yo suelto. Yo hago mi trabajo. Digamos que en un mundo perfecto yo no soy rencorosa y yo suelto el daño. Es que lo que iba a decir es el daño recibido. Pero también hay que entender cómo no te hacen daño. Hacen acciones y tú ves cómo lo tomas. Y eso es algo que me está también comiendo la mente. Como que nadie te hace nada. Ya lo sé. Pero bueno, suelto lo que me hizo daño y los invito a hacer ese cambio de narrativa, ¿no? No es lo que te hicieron, sino lo que te hizo a ti. O sea, tú ¿qué hiciste con eso? ¿Qué sentiste tú con esa acción? No es, esa persona lo hizo para mí, no es, esa persona me hizo daño y hay que cambiar eso. También hay tarea para mí. Bueno, suelto lo que a mí me hizo daño, olvido lo que a mí me come la mente, pero yo no quiero volver a entablar esa relación. Yo no quiero y no sé si es desde el rencor o lo que sea, pero digamos en el caso de esta amiga en particular, lo que yo veo es que nuestra relación ya no me nutre como me nutría. Ya no me alimenta como me alimentaba. Entonces, simplemente nuestra dinámica cambió. Y no es que ya no seamos amigas, simplemente ya no tenemos el vínculo que teníamos antes. Y yo lo entiendo como, pues, ya fue. Fue su ciclo en mi vida, fue mi ciclo en la suya. Nos aprovechamos lo que tuvimos que aprovecharnos y ya. Y así me sirve más para soltar y perdonar, porque ahí no hay que perdonar nada, pero perdonar entre muchas comillas. A mí me sirve pensar su ciclo ya pasó y no... Su forma de ser hoy no encaja con mi forma de ser. Y eso sí me ayuda a mí a soltar. Más que decir te perdono, eso es lo que a mí me ayuda. El pensar que esta persona que me engañó, me engañó, que fue infiel, sus principios no van con los míos, no van con la persona que yo había creado para ese momento. Entonces, pues no encaja en mi vida. Sus principios no tienen la palabra fidelidad metido en su ser y mis principios sí. Entonces, en ese momento. Entonces, ¿por qué voy a querer seguir formando un lazo, una relación o lo que sea con una persona que no encaja con mis principios? Y eso sí me ayuda a mí a soltar. No sé si la palabra sea perdonar, porque no. Creo que lo que les digo, medio lo recuerdo y yo digo, que te perdone Dios. E igual yo siento que es una palabra bien, o sea, ahorita que digo que te perdone Dios, siento que la palabra perdón a mí me parece tan fuerte y yo pido perdón por todo, o sea, si yo pongo perdón en mi búsqueda de WhatsApp, se los juro que a mi pareja actual yo le digo perdón por respirar. O sea, ella como que me dijo, ay amor, qué sé yo, no me gusta que me des besos aquí, dámelos acá. Y yo le dije, ay perdón amor, ¿cómo por? O sea, como que yo pido perdón también de gratis. Entonces creo que exijo perdón de gratis cuando no es necesario. O sea, no es como que simplemente era algo que yo no sabía que le gustara que le diera, que no le gustaba que le dieran besitos de acá. Entonces pues ya lo sé, ahora los doy acá. Porque tengo que pedir perdón si yo no sabía esta información. Y así soy, o sea, como que yo pido perdón todo el tiempo, pero no regalo perdones.
Y me parece, ay no, como que, bueno, entonces volviendo, perdón, me distraje. Volviendo la palabra perdón me parece muy grande, porque bueno, yo sí pido perdón a todo el mundo, pero cuando se trata de perdonar también me pregunto yo, ¿y quién me creo yo para perdonar? O sea, ¿quién me creo yo para tener ese poder sobre alguien para decirle, te perdono? ¿Quién? O sea, ¿acaso yo soy perfecta? Y ahí viene lo de Jesús diciendo que el que sea libre de pecado tire la primera piedra. ¿Ustedes lo son? Pues no. Entonces creo que la palabra perdón para mí está tan desdibujada como que no la entiendo, no la comprendo, me causa mucho conflicto porque siento que yo soy muy rencorosa y encima si yo digo, bueno, te perdono, me siento tan mal. O sea, es como, ¿por qué te tengo que perdonar? Si no soy quién. O sea, como tú está tranquilo con tu ser, no tienes por qué buscar estar tranquilo a partir de mí porque yo te odio o lo que sea, que te valga. ¿Sabes? O sea, como que me parece una palabra que cuando yo digo que te perdone Dios, genuinamente creo que el único que tiene esa tranquilidad para decir te perdono sería Dios en el caso de que existiera, y si no existe, pues no existe el perdón para mí. Y ahí está la discusión de perdón, lo siento, lo que sea. Disculpas. Es como que es una palabra que me causa mucho conflicto. Creo que lo pueden notar, me causa mucho conflicto. Pero sí hay algo que trae el perdón y es dejar el rencor. Y es algo que yo quiero aprender y creo que me distraje un poco y no llegué a un hilo conductor derecho. Pero espero que estén metiéndose en mi cabeza en que de verdad estoy teniendo muchos conflictos con la palabra perdón. Entonces sí, soy muy rencorosa y yo entiendo que el rencor no va de la mano con el perdón, pero también entiendo que mi rencor me ha ayudado a limitar cosas, a personas, a limitar relaciones, a limitar... Sí, relacionamientos que ya no van conmigo. Como que entiendo que las dinámicas cambian y para mí eso es lo que sirve. Y de hecho, esto es lo que dijo la psicóloga en el podcast. Dijo, como después de la traición ya no queda nada. A menos de que haya un cambio completo de cómo era la relación para que ahora percibas otra relación. No es esa relación en la que te fueron infiel, es otra relación. Y yo dije, wow, porque yo tengo un tema y es que yo me disocio muy fácil por ser actriz. Sí, como que para mí un personaje es el personaje y no tiene nada que ver conmigo, aunque yo le esté prestando mi cuerpo, mi sabiduría, mis herramientas. Es alguien aparte de mí. Y muchas veces me pasa que nadie me entiende como él. No, es que no era yo. Era Patricia. Si es algo así, sí es algo como fragmentado, si es algo como esto no es mi ser. Y ella habla de que para que una relación funcione después de una infidelidad, se necesita ese cambio. Se necesita ya no es la misma relación, ya es una dinámica completamente diferente con personas completamente diferentes y que eso es casi imposible de lograr. Entonces, como que eso me trajo o sea, tú no puedes perdonar, simplemente sueltas y ves cómo construyes algo diferente soltando lo que fue, pero soltándolo completamente. Y qué tan jodido es soltar completamente un ser, todo lo que eres. Wow, pues para perdonar una traición, ¿no? En el caso de la traición, en el caso de, digamos, la separación con esta amistad importante, simplemente lo veo así, como nos transformamos y tal vez en un futuro volvamos a tener la química que teníamos, pero en el momento ya no existe esa química, ya no existe esa comunión, esa hermandad, y está bien, tenemos dinámicas diferentes, tenemos vidas diferentes y cambió nuestro lenguaje entre las dos, y eso sí me ayuda. No sé qué les ayuda a ustedes, no sé si ustedes sí pueden perdonar, no sé si ustedes sean como yo y les cuesta mucho perdonar, pero al menos a mí eso me sirve para soltar cuando la persona se va de mi vida. Si tengo que perdonar y la persona sigue en mi vida, no lo sé. y lo que les digo, cuando yo me escucho decir tengo que perdonar, me causa cringe, porque yo digo, no, pues ¿quién eres para andar perdonando? ¿Quién te crees? ¿Dios? Entonces no sé a qué conclusión llegar con la palabra perdón, pero es una palabra que me está atormentando mucho últimamente porque no la entiendo. No la comprendo y entiendo que soy rencorosa y me entiendo como rencorosa porque revivo los momentos que me hicieron daño. Entonces, qué sé yo, pues en el caso de esta pareja que les cuento que me fue infiel, no es algo que yo reviva, no es, el dolor no lo traigo de nuevo a mí, pero normalmente, y era lo que pasaba mientras yo intentaba perdonar, era que yo estaba tranquila y de la nada lo revivía, entonces decía no, chao, y entonces causé mucho daño en ese ir y venir porque pues yo no podía perdonar creyendo que sí podía perdonar. Entonces yo veo el rencor como eso, como que yo traigo a mi presente el pasado doloroso, por eso me percibo como rencorosa. No sé si eso es el rencor particularmente, pero por eso me percibo yo rencorosa y por eso percibo que yo no puedo perdonar. Y la otra pregunta que me hago es, ¿y es necesario? No lo sé.
Tal vez las dinámicas solo cambian, las personas se van de tu vida y ya. Y si la persona se tiene que quedar en mi vida y yo tengo que soltar algo, no sé cómo hacerlo. No sé, no tengo las herramientas para hacerlo porque no soy una persona que suelte y no sé soltar. Es mi conclusión triste de este podcast. Creo que igual el podcast fue todo enredado, pero es que no entiendo el perdón y no entiendo cómo hacerlo, no entiendo cómo mi mamá, si no fue desde el egoísmo, no entiendo cómo mi mamá pudo perdonar a mi papá, no entiendo cómo mi abuela pudo perdonar a su esposo, a mi abuelo, no lo entiendo. Sobre todo en relaciones de pareja, no entiendo cómo soltar lo que nos hizo daño a esta amiga y a mí para poder ser las que fuimos, o si simplemente debo aceptar que de verdad cambiamos, que es lo que he hecho, aceptar que cambiamos y ya. No entiendo cómo funciona, no entiendo de esa dinámica, no sé si hay un problema en mi cerebro, no sé si soy mala persona, no lo sé, pero soy sincera al decir que la palabra perdón me cuesta un montón porque no la entiendo. Así que si ustedes oyeron este podcast y llegaron hasta este punto, a pesar de mis enredos, a pesar de mis desvariaciones, si ustedes llegaron hasta este punto y ustedes tienen una respuesta de ¿qué es lo que pasa aquí? Díganmelo. Sean mis psicólogos esta vez, díganmelo, porque yo no entiendo. Y no las juzgo, no juzgo las actitudes de mi abuela y mi mamá, que son el ejemplo que puse hoy, pero no entiendo cómo lo lograron. Y pues creo que la respuesta es fácil, tengo que preguntarles y lo haré. Lo haré y ya se los comentaré después. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y es mi pregunta para ustedes también. ¿Cómo hacen? Si ustedes han perdonado infidelidades, han perdonado traiciones entre amigos, han perdonado faltas de respeto en relación o entre amigos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para soltar? ¿Cómo hacen para que les deje de importar? ¿O no pasa, solo aflojan su personalidad y su personalidad es buena? ¿Qué pasa en sus cabezas cuando dicen, ya perdoné? Porque es un sentimiento que yo desconozco. Entonces me gustaría conocer, me gustaría saber qué proceso pasaron mi mamá y mi abuela y se los preguntaré para decir, lo voy a hacer mejor que lo que ellos fueron. ¿Sí ven? Es que soy muy rencorosa. Pero quisiera saber, ¿cómo olvidaron eso? ¿Cómo no se creyeron superiores por no haber hecho algo malo? Porque miren, yo las veo como superiores por haberlos perdonado. Miren, yo no sé, yo no entiendo y les dejo esa duda a ustedes. Si ustedes han perdonado, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pone el rayo de los hombres de negros frente a ustedes y dicen, ya se me olvidó y puedo seguir con mi vida tranquilo? Y no es algo que yo recuerde todo el tiempo, todos los daños y todas estas vainas, no. Pero si las recuerdo, cuando las recuerdo, les pongo mucha ira, les pongo mucho dolor, mucho picantico. Y no sé si es por ser actriz y ser dramática, pero bueno, eso es otro tema. Respóndanme ustedes si han perdonado, cómo lo hacen, cuál es el proceso mental, qué sienten, que sienten en su corazón, que sienten en su cuerpo, qué frases pasan por su mente. Necesito respuestas y las busco con ustedes. Con eso llegamos al fin de este podcast. Espero que les haya gustado y que me ayuden a resolver esta duda sobre el perdón. Gracias por estar. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Bye.